Muy bien. Hola Iglesia, seguimos desde casa, edificando la iglesia y aprendiendo una palabra que para edificación y que siempre tenemos que estar aprendiendo. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, verso 21. Jesús está enseñando, el discípulo Pedro le hace una pregunta y dice, acercándose entonces Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecara mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus esclavos. ¿Sí? Jesús acá está haciendo una parábola y está diciendo, por esto el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiere arreglar cuenta con sus esclavos. Y al comenzar a arreglarle, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos. Mi deuda es 10.000 talentos. 10.000 talentos significan algo de 10.000 millones. 10.000 millones de pesos, podríamos decir, como si quisiéramos expresar algo en peso. Dice, y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa y los hijos y todo cuanto tiene para que fuera pagada la deuda. ¿Sí? 26. El esclavo entonces, cayendo ante él, se postraba diciendo, sé benigno conmigo y te pagaré todo. Sé benigno conmigo y te pagaré todo. Rogaba misericordia, y movido a compasión, el Señor de aquel esclavo lo soltó y le perdonó la deuda. El rey le perdonó la deuda. Pero al salir aquel esclavo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios vendría a ser 3 salarios, o sea, 90.000 pesos con un salario, digamos, de 30.000 pesos. Fíjense en la diferencia, que el primero debía 10.000 millones y este que encontró, después que le habían perdonado 10.000 millones, encuentra a uno que le debía y le debía 90.000 pesos, o sea, re poquito comparado con la deuda que él tenía, ¿no? Y agarrándolo lo sofocaba diciéndole, si debes algo paga. Cayendo pues su consiervo, le rogaba diciendo, sé benigno conmigo y te pagaré. Pero él no quería, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llamándolo, le dice, esclavo malvado, le dice el rey, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿sí? Toda aquella deuda de los 10.000 millones, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a sus hermanos. Aquí Jesús puso una de las leyes del reino de los cielos. Fíjense que como leyes del reino de los cielos está hablando de que el rey no nos está tomando como padre y como hijo, sino como esclavos, porque la Biblia es muy específica en que somos esclavos del pecado, y si hemos sido esclavos del pecado, ahora que Jesús en la cruz pagó nuestra deuda, pagó los que debíamos, pagó nuestros pecados en nuestro lugar, entonces nos llama ahora esclavos de Jesucristo.
pero es una forma de servidumbre, ¿sí? Una forma de poder estar a su disposición. ¿Sí? En Romanos capítulo 5 dice: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por haber sido declarados justos, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hemos obtenido acceso a esta gracia, ¿sí? Por medio de Jesucristo, porque Él pagó. Ahora, para ser declarados justos, que significa ser justificados, para ser justificado tiene que haber habido un pago. ¿Quién paga nuestra deuda? El que pagó nuestra deuda fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, si Él nos perdona, pero no solo nos perdona, porque perdonar, yo puedo decir, bueno, yo te perdono, pero yo no pago la deuda. Yo solamente te perdono y se terminó el asunto, bueno, y nadie paga la deuda. Pero justificar es pagar en nombre mío y decir, acá está la boleta, está pagado, está cancelada la deuda. ¿Me explico? Hay una tremenda diferencia entre perdón y justificación. Justificación, entonces, es que la deuda fue cancelada, fue pagada. Ahora, ¿quién tiene la deuda? La tiene el Rey, porque Él pagó la deuda nuestra. Entonces Él tiene todas las actas de nuestros errores, pecados y cosas que debíamos, y los tiene Él. Si nosotros hacemos misericordia, entonces los pecados directamente son olvidados, son echados al fondo del mar. Ahora, Él está esperando que así como Él hizo misericordia con nosotros, nosotros también hagamos misericordia con los demás. También nos toca entonces perdonar a los demás como también lo dijo en el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fue una cláusula, ¿sí?, puesta en el Padre Nuestro mismo. Es una ley del reino de los cielos. Dios es misericordioso. Misericordioso es que se es movido a compasión por nosotros. Paga Él en nuestro lugar, porque la ley decía, Romanos 6:23, Romanos 6:23 dice, ¿sí? Pero ahora, el 22, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y el fin vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces hay una deuda que es la paga del pecado es muerte, pero Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y se hizo cargo de nuestra deuda. Y ahora tenemos paz para con Dios, pero Dios espera que hagamos la forma de Él, de tener misericordia, de tener compasión con los demás. No tanto por la otra persona, es por uno mismo, ¿sí? Para estar en paz con Dios. No es tanto para arreglar la situación, nada, porque nosotros tenemos que morir y ser esclavos de Él y de esa manera, vivir de esa manera, en gracia de Dios, en perdón de Dios, en misericordia, en bondad de Dios. Él ya pagó la deuda. Ahora nosotros no tenemos deudas, pero sí es como si Él se hubiese dejado las escrituras ahí y a ver cómo nos comportamos. Si nosotros nos comportamos como la ley del reino de los cielos, que es con amor, que es con misericordia, que es con perdón, que es con bondad, bien. Entonces hacemos las cosas de ese reino. Ahora, si nosotros no nos comportamos de la misma manera que Él hizo con nosotros, nos perdonó la deuda más grande que había, la que correspondía a la muerte únicamente, nos la perdonó. Ahora somos sus esclavos de servidumbre, de estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario por Él, el tiempo que Él ha pagado por nosotros. Pero si nosotros tenemos un problema y no perdonamos unas pocas monedas,
no perdonamos una situación que nos hicieron. Entonces estamos diciendo, yo no estoy aceptando las leyes del reino de los cielos. Y automáticamente pareciera que las deudas siguen estando entonces, del reino de los cielos. Dios, que tiene esa deuda porque Él la había pagado y la tiene Él, saca la factura y nos dice, mira, si yo te perdoné todo esto, vos debiste perdonar. Si no, no estás siendo un esclavo obediente, no estás haciendo lo mismo. Si Él dio por amor, nosotros también por amor también tenemos que vivir de esa misma manera. Es como un fruto de eso mismo que Él está haciendo. Hay que ser consciente de esa misma situación. No es que Él está esperando que obligarnos a hacerlo, pero es que es lo que merecemos, es lo que si uno ha recibido saldado semejante deuda, Dios saldó semejante deuda para con nosotros y ya no nos vamos al infierno y también lo recibimos porque le rogamos que tenga misericordia y bondad, pero Él lo hizo porque Él es amor y lo hizo, pero nosotros estamos en deudas con Dios, pero hay que vivir de esa manera también. Hay que entender que ya no es por obligaciones, pero sí, si hemos recibido una semejante gracia, un semejante don de gracia, lo recibimos y también lo hacemos de gracia. No podemos vivir como el mundo y tener las bendiciones del reino de los cielos. O sos de un lado o sos del otro, pero es porque es una naturaleza diferente. Si yo me sigo con mi orgullo, yo me sigo con mi idea y me cierro, no, porque aquel me hizo eso, me la va a pagar o yo no lo puedo perdonar y me quedo con eso, bueno, también estoy diciendo, no acepto las reglas del reino de los cielos, no lo acepto. Bueno, me quedaré con mi orgullo y me moriré o me iré al lugar donde no es agradable. Dios tiene misericordia y Dios manda a su Hijo no para condenar, sino para salvarlo, pero tenemos que aceptar las condiciones del reino de los cielos y ser de su misma naturaleza, mostrar su misma naturaleza. ¿Cómo mostramos esa misma naturaleza? Bueno, con ese vocabulario del reino de los cielos, con esa forma, con ese amor, con el perdón, con la paz, con la bondad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Y uno está bajo la presión de la carne que no quiere someterse a Dios. El Espíritu inmediatamente se une al Espíritu Santo y está en perfección, pero nuestra alma tiene que ser salvada todos los días y todos los días darle gracias a Dios por la vida y todos los días estar inclinándonos al Señor y todos los días estar trabajando con nuestro orgullo, con nuestra forma de pensar, con las cosas de los sentimientos. Una y otra vez tenemos que ser salvados de esta forma de vida, una y otra vez. En el espíritu una sola vez, pero en el alma todos los días. Por eso Jesús dijo claramente, si querés seguirme, toma la cruz cada día, cada día, cada día. Y entonces poder cumplir la labor del reino de los cielos y ser semejantes al Creador, ser semejantes al Padre Celestial, al Dios de amor, al único Señor, y vivir en gracia, en poder de Dios, pero también en humillación y en quebrar el orgullo y en morir una y otra vez a nuestras cosas, a nuestro orgullo, a nuestras condiciones. Y de esa manera poder vivir en la libertad del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, sé libre, sal de la esclavitud de la falta de perdón, sal de la esclavitud del pecado y ponte en los brazos de Papá Dios, que es lo mejor que nos puede pasar. La deuda más grande, la que nos llevaba a la muerte, ya fue pagada, pero va a depender de cada uno si queremos esas condiciones o no queremos las condiciones. Dios hizo hijos que no tengan que ser
hechos como computadoras programados por Él, sino que seamos nosotros los que decidimos si vamos a querer las condiciones del reino de los cielos o no. Entonces, la diferencia de perdonar y de justificar era que si perdonamos, bueno, la deuda la perdonamos, pero nadie la paga, pero si somos justificados, como Él nos justificó, Él sí pagó la deuda. Si nos vienen a cobrar una factura que ya hemos pagado, agarramos la factura que tenemos y le mostramos la factura y decimos, no, miren, me viene a cobrar esta deuda, pero ya está pagada, mire, acá está el sello de pagado. Eso es justificación, ¿sí? Jesucristo pagó la deuda en la cruz del Calvario y cuando ahora ya Él dice, no, ya está todo pago, ya está, no es por nuestro sacrificio, no es por nuestra nada, no puedo hacer nada como mérito, el mérito lo hizo Jesucristo, pero sí como herencia de Él, sí como ADN de Jesucristo, sí como Dios de amor, tenemos que tener amor y misericordia y mostrar esos frutos. Muy bien. Dios te siga revelando su amor, su obra y te dé fuerza para perdonar y para demostrar que estamos en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, sé fortalecido. Nos vemos.